Doctor, muy buenas noches. Gusto verlo, doctor Eduardo. Nuevamente Doctor, por aquí. ¿puede empezar a grabar en modo nube, por favor? Ya, gracias. Ya. Ok, vamos a empezar con nuestra actividad del día de hoy. Muy buenas noches a todos. En primer lugar, me gustaría agradecer la presencia de todos y cada uno de ustedes en esta aula virtual que, dada la alta demanda que hemos tenido de profesionales como ustedes que querían estar presentes hoy aquí, parece que nos ha quedado pequeño el aula. Y gracias a ustedes que cumplieron con los requisitos de poder estar presentes en esta sesión virtual. Hoy tenemos el agrado de contar con un invitado muy especial junto al staff de profesionales del programa de actualización y perfeccionamiento que estarán brindando el servicio por el buen desarrollo de la presente actividad. Él es el doctor José Antonio Díaz Muro, abogado por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque, magíster en Ciencias Penales por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallos de Lambayeque, doctor en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque, egresado de la maestría en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional por la misma universidad, egresado de la maestría en Intervención en Casos de Violencia contra la Mujer por la Universidad Católica de Trujillo, egresado de la maestría en Ciencias Criminalísticas por la Universidad Privada Norbert Wiener, egresado de la maestría en Solución de Conflictos por la Universidad Privada de San Martín de Porres, egresado de la maestría en Gestión Pública y Gobernabilidad de la Universidad Privada Norbert Wiener. Asimismo, docente universitario a nivel de pregrado de la Universidad César Vallejo y posgrados en maestría y doctorado por la Universidad Nacional de Piura. Docente principal y asociado de la Academia de la Magistratura. Docente en la Escuela del Ministerio Público. Asimismo, también comparte su cátedra de docencia en la Policía Nacional del Perú en un cursos de especialización. En cuanto a su formación complementaria, ostenta los títulos superiores siguientes, como título profesional técnico en Administración de Empresas por el Instituto Superior Tecnológico Público, República Federal Alemana de Chiclayo. Título profesional técnico de informática por el Instituto Superior Tecnológico Público de la República Federal Alemana de Chiclayo. Conciliador extrajudicial en materia familiar. Árbitro extrajudicial acreditado por la Abarroli Perú como formador de formadores en litigación oral. Actualmente, desempeñándose como fiscal penal del Distrito Fiscal de Piura. El doctor José es el autor de uno de los artículos, de varios artículos en realidad, y es preciso mencionar algunos, como algunos aportes del delito de apropiación ilícita, el delito de daños en la legislación peruana, análisis del artículo 205 del Código Penal, entre muchos otros. Pero además de sus logros profesionales, José Antonio es una persona cercana, dinámica y comprometida, siempre dispuesto a ayudar y a compartir su conocimiento con todos y cada uno de ustedes. Estoy seguro de que su presentación será tan emocionante como interesante y que todos saldremos de aquí con una nueva perspectiva sobre la valoración probatoria en el proceso penal. Es preciso informar a todos los discentes que nos acompañan el día de hoy que es la misma plataforma del Zoom quien es la que de manera automática tomará la asistencia de este evento desde el momento que usted ingresó sus datos personales al inicio. Se le recuerda que para que usted pueda obtener la certificación debe de tener una asistencia del 95% en la actividad que se notificará por medio de correo en el momento que se encuentren tabuladas la asistencia en el sistema y el cómputo se comienza a desarrollar desde que se comienza la grabación en esta actividad. Asimismo, le invitamos a participar en el curso a distancia el derecho del trabajo y su impacto en los derechos laborales, actividad que se desarrollará
desde el miércoles 23 al 26 de noviembre de 2024. Los detalles se pueden encontrar en nuestra página web www.amac.edu.pe en la sección de actividades académicas. Sin más preámbulos, les quiero dejar con el doctor José Antonio Díaz Muro y les invito a participar en el curso mencionado. Doctor, el aula virtual está a su disposición. A todos, disfruten de la presentación. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Eduardo, por la tan calurosa bienvenida y presentación, digna característica de su respetable persona. Mi gratitud a la distancia. Eh, Bien, para el día de hoy, conforme ya lo ha estado señalando el doctor Álvarez, vamos a conversar una temática que ciertamente ha concitado la atención hoy por hoy respecto a los llamados estándares de prueba. Pero esto se va a incardinar dentro de una temática más amplia, que es la relacionada con la teoría de la prueba. De tal manera que para el día de hoy vamos a conversar algunas tópicas relacionadas con la teoría de la prueba y dentro de ella, y específicamente en cuanto a lo atinente con la actividad probatoria, el momento de la actividad probatoria denominada valoración probatoria. Pero evidentemente vamos a dar una mirada conglobante de las diferentes tópicas que se van a analizar de manera muy sincopada, pero sin que por ello se pierda la rigurosidad que el tema concierne. Una idea que quizás parecería ciertamente trillada es que dentro de las tópicas que se ciernen en el ámbito del derecho procesal en general, es lo atinente a la teoría de la prueba. Incluso concita muchos soles y bemoles conforme lo hemos consignado en el epígrafe de nuestra presentación para el día de hoy. Y es que la teoría de la prueba, la teoría probática, es uno de los aspectos que se incardina dentro del derecho procesal penal y uno de los que concita un cúmulo de problemas que en cierta medida, prima facie, parecería que estarían resueltos en atención a la manera en cómo se encuentran reguladas las instituciones relacionadas con la actividad probatoria. Si queremos presentar exempli gratia la actividad probatoria, vemos que se incardina a partir del artículo 155 de nuestro Código Procesal Penal. Y no parecería, ¿no?, que genere mayores problemas. Pero a partir incluso de los acuerdos plenarios que se han emitido en el año 2023 o que se han tejido en el año 2023, a propósito de la admisibilidad de los medios de prueba en etapa intermedia, me refiero al Acuerdo Plenario 3/2023, y a propósito del sobreseimiento en algunas tópicas muy específicas, ¿no?, de los supuestos del sobreseimiento, en donde también en este Acuerdo Plenario 7/2023 se van a enarbolar determinados estándares de prueba en su oportunidad y que vienen con mucha enjundia, ciertamente desarrolladas por la Escuela de Girona, han sido adoptadas específicamente para el establecimiento del estándar de prueba que se requiere para trasegar, para trascender a la etapa de juzgamiento y en puridad conceptual el estándar de prueba que se requiere para poder llevar a un caso a juicio oral. Esto es el estándar que se requiere en etapa intermedia y que, como bien lo señalara uno de los representantes de la Escuela de Girona, que es el hartamente leído por todos nosotros, el profesor Jordi Ferrer,
que está descollando en el ámbito de los estándares de prueba y específicamente, o que se incardina dentro del razonamiento probatorio. Y que en este acuerdo plenario, y esto como notas propedéuticas al abordaje del tema de hoy, y en este acuerdo plenario 7 de 2023 se descolla este estándar de prueba de probabilidad prevalente o predominante, ¿no? En comparación de ese estándar de sospecha suficiente, que en términos más, términos menos de la Corte Suprema son equivalentes, ¿no? Esa probabilidad prevalente o prevaleciente, en donde ya se está sentando, ¿no? Con mucha firmeza ese nivel de prueba que se requiere para poder formular con mucha responsabilidad un requerimiento incriminatorio. Si estamos atentos al epígrafe de nuestra presentación, eh, la prueba en el proceso penal y de allí las tópicas que se van a relacionar no hacen sino que partamos de manera muy sincopada en establecer cuál es esa naturaleza de la prueba, ¿no? Y aunque podamos considerar que retrotraernos a los estudios de la prueba efectuados, entre otros procesalistas como Francesco Carneluti, y acá quiero hacer un excursus muy rápidamente. Si bien es cierto, la teoría de la prueba se incardina dentro de la ciencia procesal penal, ¿no? Y dentro de la ciencia procesal en general, lo que hay que tener en cuenta, y entiendo, no es válido hacer huelga de este estudio diacrónico de cómo aparecen las escuelas en el derecho procesal, porque va a ser interesante conocerlo. Y a propósito de Francesco Carneluti, nosotros hemos ido evolucionando en el ámbito del derecho procesal, y es que no siempre el derecho procesal se ha presentado tal cual lo conocemos hoy por hoy. En un primer momento, nosotros hemos estado sumidos a la denominada práctica forense o práctica procesal. Y estos eran no sino los primeros atisbos, ese primer caldo de cultivo de cómo aparece el derecho procesal. Y es que, claro, si nosotros hacemos una remembranza cuando teníamos que inscribirnos a un curso de derecho procesal, lo primero que se gestaba en vuestras mentes, y me incluyo allí, era el faccionamiento de demandas, el faccionamiento de denuncias, el cómo intervenir ante los tribunales. Y eso, en puridad, era cómo es que aparecía el derecho procesal. El derecho procesal en sus orígenes no era sino la manera en cómo el litigante, en cómo el abogado se desempeñaba en los tribunales de justicia. No había mayor connotación de aspectos diferentes a lo que sea participar en los tribunales. Lo que en buena cuenta era simplemente lo que hoy se conoce como técnica de litigación, la manera en cómo uno se desenvuelve en un tribunal. A propósito del maestro Giovanni Priori de la PUC, diría, esto no es sino lo que hoy conocemos como técnica de litigación y que en buena cuenta, insisto, disculpen la muletilla un tanto incómoda, en buena cuenta no es sino regresionar, retrotraernos a los primeros albores de aparición del derecho procesal, que finalmente no es del todo satisfactorio. Pero este primer momento, fíjense, para ubicarnos en contexto, era de la práctica forense, de la práctica procesal, pero que luego fue cambiando, y a propósito de que ingresábamos a un estado legal de derecho donde el ritualismo a la ley, donde la positivización era en cierta medida lo que se laudeaba en aquel momento, el respeto al principio de legalidad, lo que se estatuía en la ley era lo que tenía que cumplirse, el juez como títere del legislador y entre otras expresiones que caracterizaban a lo que significa un estado legal.
Y claro, propio de un Estado legal, también en el ámbito del derecho procesal y como una segunda etapa o segundo momento del derecho procesal, surgía lo que viene a denominarse la fase o etapa del procedimentalismo. De forma que el procedimentalismo no era otra cosa que el ritual a lo que establecía el código de procedimientos, tal cual aparecía, tal cual se señalaba por el legislador cómo tenían que seguirse esos pasos, cómo eran esas etapas, cómo se presentaban las formalidades de los actos procesales. Eso era el procedimentalismo, un respeto irrestricto al texto de un código procesal, de un código de procedimientos, más no había mayor aporte, mayor desarrollo, mayor, si se quiere, contribución, ¿no? Luego de esta segunda etapa o segunda fase, viene una tercera, miren, ¿ah? Que es lo relacionado con el procesalismo científico. Y aquí ya van a ingresar, por ejemplo, Calamandrei, ¿no? Va a ingresar Francesco Carneluti y que Eduardo Couture, entre otros, ¿no? Que han aportado a la ciencia procesal, lo que significa ya no ver al derecho procesal únicamente como un conjunto de prácticas forenses ante los tribunales, ya no ver al derecho procesal únicamente como un amasijo de dispositivos legales que tienen relación con el proceso, sino que hoy por hoy, en ese momento, en un procesalismo científico, lo que se buscaba es entender al derecho procesal como una ciencia propiamente, como un desarrollo de la doctrina procesal. Y evidentemente que esto significaba el desarrollo teórico, doctrinario de las instituciones del proceso. Un mayor afianzamiento por profundizar en la esencia misma de lo que es el proceso, de lo que es el derecho de acción, entre otras instituciones del proceso que hasta hoy no siguen o siguen perviviendo. Pero esto no se anquilosa aquí. Ya no era suficiente hablar de este desarrollo doctrinario, de este desarrollo dogmático del derecho procesal, conforme se ha conocido, sino que este derecho procesal ha tenido que dar un paso con garrocha, saltar de manera fuerte hacia adelante. Y es donde ya lo que conocemos por todos nosotros, la llamada constitucionalización del proceso. Y para otros ya esa suerte de constitucionalización del proceso. Es decir, ya nos ubicamos en cuatro estadios, en cuatro instancias, desde ese rudimentario práctica forense, esa rudimentaria práctica procesal, para luego pasar por un procedimentalismo, trascender a un procesalismo científico y arribar hoy por hoy lo que conocemos como nuestra constitucionalización del proceso. Y para ubicarnos dentro del proceso penal, lo que se ha venido a denominar la constitucionalización del proceso penal de cara al programa procesal penal que acoge nuestra carta de navegación, diría Nino, de 1993, y que específicamente en el 138 y 139 constitucional encontramos todo ese plexo de principios derechos de la función jurisdiccional, pero que se afincan cómodamente al proceso penal y a los distintos procesos y procedimientos, porque no es privativo el 139 constitucional del proceso penal, pero sí se pueden extrapolar, ¿no?, muchos principios que han sido extrapolados, han sido desarraigados del 139 constitucional y han sido injertados al título preliminar del Código Procesal Penal que actualmente nos rige y que no son otra cosa que pauta de interpretación para las 566 reglas que en ese cuerpo normativo se encuentran debidamente alojadas. Pero ya habiendo establecido una suerte de estudio diacrónico muy somero respecto a cuáles son los momentos de la evolución del derecho procesal, ingresemos a una de sus instituciones, como es la teoría de la prueba. Y ingresemos también con una expresión, una suerte de adagio procesal sostenido por el maestro Francesco Carneluti, que aunque parezca trillada esta expresión, no es sino dar la importancia que reviste y poder comparar si realmente la noción que puede darnos de prueba
de antaño puede hoy por hoy tener vigencia, tener validez de cara a un sistema racional de valoración probatoria, de cara a un racionalismo epistémico de valoración de la prueba? ¿O es que antaño tenía mucho influjo elementos como el convencimiento judicial, como la persuasión judicial, y que claramente eso reniega de lo que se conoce en un sistema racional de valoración de la prueba, que es lo que actualmente nos rige? Pero fíjense que aquí se conocía que eran las pruebas aquellas que tenían la capacidad, aquellas que van a entender la importancia que van a revestir en el proceso. Y es que claramente el juez, como regentador de la jurisdicción, conforme al 138 constitucional, porque es el Poder Judicial quien tiene el titularato de la jurisdicción, miremos el 138 constitucional, es quien ostenta ciertamente la capacidad para resolver el conflicto intersubjetivo de intereses. Miremos el 139 apartado 1 constitucional. De manera que es por eso que Carneluti empieza señalando que es el juez, por definición, quien ignora a limine o in limine del proceso los hechos. Y eso es lo que gesta para que el proceso sea de los hechos y no del derecho. Uno va al proceso a una suerte de máquina reconstructiva de hechos. Veremos luego una cita de Larry Laudan, norteamericano, cómo es que cataloga al sistema penal como un motor epistémico. Y eso se trata. Nosotros vamos al proceso y al proceso penal en específico a buscar encontrar la verdad real e histórica respecto de los hechos. Y que adelanto, se comparte una de las finalidades que tiene el derecho procesal penal con la teoría de la prueba y en específico con la prueba, que es la búsqueda de la verdad y en cita, evidentemente, de lo que quizás sea uno de los mayores representantes de la escuela de Girona, que es el profesor Ferrer, en donde nos señala que no puede haber divorcio entre los fines del proceso penal y los fines de la prueba, porque van a compartir finalmente la búsqueda de la verdad real como ese norte que debe de perseguirse. No podría hablarse de otra manera según sus términos y que los cuales suscribimos en particular. Entonces, parte por establecerse que son los hechos los que tiene que conocer el juez para juzgar. Y claro, no es sino a través de las pruebas donde va a permitirse que este juez pueda buscar reconstruir hechos, sucesos fácticos, lo que en el mundo fenomenológico habría sucedido, lo que en el magma mundano se habría acometido y que evidentemente es a partir de las pruebas que se busca reconstruir tales aspectos. Y si queremos afincarnos, ¿no?, en lo que vine a ser y en cita de uno de los criminalistas que quizás acuña y aporta de entre los principios de la investigación criminal, como es Edmund Locke, cuando hace ver y destaca que en el fragor, en la tensión de la acción criminal propio, ¿no?, de nuestro proceso penal, porque aquí vale la pena recordarlo, ¿no? El proceso penal y algo muy importante que debe tomarse en cuenta, y aquí vamos a citar a uno de los maestros que lamentablemente lo tuvimos eh, sometido a determinadas investigaciones, el maestro Arsenio Origuaria, ¿no? Y el maestro Arsenio Origuaria, de manera, con una pluma muy ligera, fíjense, pero sin perder el rigorismo procesal que se exige, algo que yo creo que no podemos perder de vista y podemos anclarlo.
que es la finalidad que tiene el proceso penal. Y el proceso penal, si uno no establece cuál es la finalidad que persigue el proceso penal, finalmente no va a tener sentido el actuar investigativo o el actuar de juzgar. Porque el proceso penal, según Arsenio Guardia, y que comparto su opinión, tiene dos finalidades en principio. Una finalidad sancionadora, represora, y una finalidad restaurativa. Y esa finalidad represora, sancionadora, no es sino establecer que a través del proceso penal se viabiliza el derecho penal material. No es sino establecer que necesitamos del proceso penal para poder aplicar el derecho penal sustantivo. Y evidentemente, cuando hablamos de esa finalidad represora que persigue también o persigue propiamente el proceso penal, no es sino poder aplicar al derecho penal material. Y claro, la finalidad restaurativa es que no solamente el proceso penal tiene que mirar al imputado como sujeto pasivo del proceso, sino que también tiene que mirar a la víctima. Porque hoy por hoy, y si usted revisa la exposición de motivos que no fue publicada conjuntamente con el Código Procesal Penal del 2004, pero tiene una exposición de motivos evidentemente, si usted revisa la exposición de motivos que no tiene más o menos 5 hojas, 5 páginas, hace alusión a la llamada redefinición del conflicto. Y es importante porque acá tenemos que, ya viendo esta finalidad restaurativa que Arsenio Neguare nos indica del proceso penal, es ver esta suerte de redefinición del conflicto que en exposición de motivos nos señala en torno al proceso penal. Y la redefinición del conflicto es entender que ciertamente nosotros al tener una visión omnicomprensiva del proceso penal, de que el proceso penal no hace sino aplicar el derecho penal material, la redefinición del conflicto entiende de que no todo delito que se comete en la realidad fáctica, no todo suceso criminal que se acomete necesaria e inexorablemente tiene que adosársele o aplicársele una pena. ¿Por qué? Porque desde el Código Procesal Penal de 1991 y el Código Procesal Penal del año 2004, se gestaron instituciones de derecho penal premial, se gestaron instituciones que no son otra cosa que criterio de oportunidad y en específico el principio de oportunidad y el acuerdo reparatorio. Y estas son formas de redefinir el conflicto. Redefinir el conflicto no hace sino entender que no siempre en todo delito que se acomete en la realidad se va a aplicar una pena, sino que es posible una suerte de componenda, una suerte de composición entre los sujetos procesales en aras de reparar el daño causado, en aras de indemnizar los daños y perjuicios que se han gestado, que se han acometido, que se han irrogado, de tal manera que se brinda una oportunidad al encartado y se repara inmediatamente el daño que se pudo haber irrogado de la víctima. Eso es redefinir el conflicto. Y tiene que ver, insisto, con esta finalidad restaurativa de el proceso penal que mira siempre a la víctima y no la deja de lado como en aquel momento o hace muchos años se presentaba. Entonces, acá, fíjense, la idea principal es que entender que vamos a encontrar, en términos generales, pruebas, ¿no? Sobre todo cuando se acomete hechos criminales. ¿No? Porque en la acción criminal, cuando se despliega, evidentemente van a existir rastros, van a existir huellas, van a existir indicios y evidencias. Y quien se encarga del estudio de los indicios y evidencias, no olvidemos, es la ciencia criminalística, que aporta, no depende del proceso penal, no depende de esa ciencia del proceso penal, sino aporta al proceso penal, porque estamos bajo una tendencia emancipadora de la ciencia criminalística, en donde la ciencia criminalística aporta a, no solamente al proceso penal, sino a cualquier otra disciplina. Lo que yo quería, ya había más o menos adelantado, y acá recordando al profesor Larry Laudan, que incluso hizo el prólogo de uno de los textos de Jordi Ferrer Beltrán, es entender
Y aquí viene la génesis de del por qué la prueba, ¿no? En un sistema racional. El sistema de justicia y el proceso como motor epistémico. El proceso como motor epistémico. La epistemología. Y esto implica, fíjense, que veamos al proceso como un instrumento, al margen de una de sus características que pueda tener, su carácter instrumental. Pero veámoslo como una herramienta que nos permite descubrir la verdad. Hay que entender el proceso como motor epistémico, como un instrumento que nos permite descubrir la verdad. Y es a través de esos indicios, de esas pistas un tanto confusas, de esas evidencias un tanto poco nítidas con las que se va a iniciar. Porque al ser la justicia penal y el proceso penal en particular un motor epistémico, permite entender que el descubrimiento de la verdad va a iniciarse con estas pistas, indicios y evidencias confusas. Y es a través de la prueba que vamos a lograr obtener la información respecto de los hechos. De tal manera que un sistema de justicia penal es primordialmente un motor epistémico. Algo que también resulta siendo necesario sostener y dándole un galanteo, ¿no? Me parece justo y un reconocimiento a las pruebas, comprender que las pruebas tienen esa capacidad que aunque Caferata Nores con esta cita no hace sino no desplazar a los jueces, sino darle un sitial a la prueba, con esta definición de prueba que no hace sino destacar lo gravitante que resulta ser las pruebas respecto de los hechos. Cuando señala que son las pruebas, no los jueces, los que condenan. Esa fortaleza de su expresión de que son las pruebas y no los jueces los que condenan. Y es que, miren este pensamiento altamente racionalista y que se compagina con un sistema racional epistémico de valoración probatoria. Cuando señala, con las pruebas se evitan los abusos en los fallos judiciales. Claro, porque no vamos a pensar nosotros que bajo un principio de inmediación de un sistema racional epistémico podamos fundamentar y motivar una sentencia judicial a partir de las características o a partir de las respuestas o reacciones que puede tener un órgano de prueba. Porque claramente lo racionalista no es sino entender que a partir del hacer bailar la prueba o del desahogar la prueba con ese resultado, es que a partir de allí el juez tiene el insumo racional para que pueda condenar y de allí surge, como lo diría Jordi Ferrer, un nuevo problema para establecer cuándo estamos frente a acreditar o no acreditar una hipótesis, cuando damos por válida una hipótesis, cuando consideramos que hay prueba suficiente y cuando no la hay. Nadie cuestionaría que efectivamente a través de las pruebas se evitan abusos en los fallos judiciales. Pero, claro, desde un lirismo procesal, esto podría
dejarnos satisfechos, pero en el ámbito práctico, ya en un pensamiento realista, dejando de lado el derecho en los libros y en los códigos para mirar el derecho en la acción, el derecho en el caso en concreto, cómo es que puedo yo sostener que realmente he llegado al estándar de prueba que se requiere para emitir una sentencia condenatoria. De forma que algo que también corresponde sostener y de cara a la prueba dentro de un sistema acusatorio es entender que la prueba se incardina, como se indicó, dentro de un constitucionalismo. Y claro, no podemos pensar nosotros que eh, las constituciones del mundo en sus textos han buscado o han gestado que se reconozcan un plexo de derechos fundamentales. Claro, hablamos de constituciones nominales, de constituciones que en puridad van a reconocer realmente derechos fundamentales y se van a cumplir en la realidad fáctica. Y el derecho a la prueba, y específicamente la prueba mirada desde la Constitución, habría que partir estableciendo que actualmente los derechos humanos han cobrado vigencia. Si uno echa mano del artículo octavo del, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, propio del sistema, bueno, dentro de lo que concierne al sistema regional o el sistema interamericano de protección de derechos humanos, en el artículo octavo, la Convención Americana reconoce todo un plexo de derechos y principios relacionados con el proceso penal. ¿No? Y vamos a poder gestar incluso la presunción de inocencia, el derecho de defensa, entre otros. Y evidentemente, el derecho a ofrecer testigos de cargo no hace sino darnos esa mirada al germen del derecho a la prueba que se encuentra en la Convención Americana. Pero si queremos hacer lo mismo con nuestra Carta Fundamental de 1993 respecto a la prueba y en específico al derecho a la prueba, si podemos hacer una mirada pausada, una mirada muy lenta para poder encontrar, para desbrozar el texto constitucional, para penetrar a las fauces de la Constitución y poder advertir si realmente encontramos el derecho a la prueba de manera explícita en el texto constitucional. Dejando en pie juntilla para responder luego esa premisa que acaba de sentarse, iniciemos con lo que se señala en la presentación. Los derechos humanos. Fíjense que nuestra Carta Fundamental de 1993, en el artículo 44, descolla algo importante cuando nos habla de los deberes del Estado, porque el Estado también tiene deberes, el Estado tiene obligaciones, y el artículo 44 no tiene mejor idea que establecer que una de las obligaciones estaduales que tiene el Estado y que él mismo se obliga en su constitución es garantizar la plena vigencia de los derechos humanos. Claro que con mucha evidencia esto también se replica, ¿no? En el artículo 205 de la Constitución, que habilita y abre las puertas de la jurisdicción internacional, la cuarta disposición final y transitoria, que también habilita, ¿no? La interpretación de los derechos fundamentales de todos los artículos a partir de lo que establece el derecho internacional, los derechos humanos, específicamente cuando hablamos de los dos sistemas a los cuales nos encontramos adscritos, el sistema universal y el sistema interamericano de protección de derechos humanos. Lo que vine a hacer es que no solamente veamos a la prueba de cara a la Constitución, sino que veamos a la prueba de cara a los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. Porque hoy por hoy hablamos de una internacionalización de los derechos fundamentales. Lo que nace en el seno de un orden interno de un Estado como derecho fundamental, luego esto se eleva a una categoría de derechos humanos y claramente ya tiene estas características de universalidad, de progresividad, de no regresividad, entre otros. Y claramente el derecho a la prueba no podía quedar de lado y se encuentra reconocido tanto en la Convención Americana como en los distintos postulados que ha sentado la Corte Interamericana a través de sus sentencias condenatorias, a través de sus opiniones consultivas, y la Comisión Interamericana a través de sus informes y recomendaciones que se han emitido sobre el particular.
Entonces, algo que debe destacarse es el impacto que tiene el derecho a la prueba, tanto a nivel constitucional como a nivel convencional. Hay que entender algo muy puntual, ¿no? Y es la relación que va a existir entre el proceso penal y los derechos humanos, de cara también a lo que estamos viendo con el derecho a la prueba, ¿no? Una idea que es propia de Roxin cuando del proceso penal se trata, era quedarnos con la idea de que no puede existir un divorcio entre constitución y proceso penal. Nos parece una afirmación trillada, pero todo cambio que se realice a nivel constitucional tiene un influjo serio en el proceso penal. Si usted quiere conocer el proceso penal de un país, no vaya a su código, sino vaya a su constitución, porque la constitución no es sino el sismógrafo, ¿no? Ese sismógrafo de la constitución, esa manera en cómo se presenta. Si hacemos un cambio en la constitución, el primer influjo y de cara a la libertad será el proceso penal. Evidentemente que el proceso penal es el sismógrafo que siente el impacto de los cambios que se gestan en la Constitución. Y claro, si nosotros queremos advertir, claramente vamos a entender que si en torno al derecho a la prueba se trata, no vamos a encontrar una cláusula específica, un dispositivo constitucional específico que nos señale, que nos presente el derecho a la prueba. Definitivamente, lo que tenemos que comprender aquí es que debería entenderse y comprenderse que el derecho a la prueba, al no tener, y lo vemos en un momento, un reconocimiento explícito por el constituyente del 90, sí tiene un reconocimiento implícito. Y la técnica del reconocimiento implícito y reconocimiento explícito, evidentemente el Tribunal Constitucional ya lo ha señalado. Y esto parte por comprender, ¿no?, que existen derechos fundamentales que están reconocidos explícitamente en la Constitución y derechos fundamentales que no están explícitamente, como el derecho a la prueba, y que lo veremos en un momento. De tal forma que, como habíamos estado mencionando, algo que nos va a permitir entender la necesidad que para exigir un derecho fundamental, y esto opera para todo ámbito, para que podamos exigir un derecho fundamental, un presupuesto de su exigibilidad es su positivización. Claro, bajo una tendencia que los derechos humanos, por ejemplo, y actualmente se está dando, no requerirían de un reconocimiento expreso en los textos normativos constitucionales. Pero miren que el Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el expediente 1417-2005, que es un amparo, y siguiendo la tónica que para exigir un derecho fundamental debe de mediar su reconocimiento. ¿Por qué? Porque una de las características de un Estado constitucional es el reconocimiento, respeto y tutela de los derechos fundamentales. Y cuando hablamos de reconocimiento, no estamos sino haciendo ver que esos derechos fundamentales son connaturales a nosotros, siguiendo una teoría jus naturalista teológica del origen de los derechos humanos. Pero yo quiero partir en señalar que ese reconocimiento de los derechos fundamentales, y entiéndase esa positivización, va a permitir su exigibilidad, su exigibilidad.
y aparejadamente también entender que todo derecho fundamental camina como hermano siamés con una garantía. Y evidentemente, las garantías no generan derechos subjetivos, los derechos fundamentales sí generan derechos subjetivos, sin embargo, la garantía persigue el aseguramiento de un derecho fundamental, de una institución jurídica. La garantía de cara a un derecho fundamental no hace sino evitar su afectación o reparar si ha sido amenazado, si ha sido afectado, si ha sido perjudicado en ese derecho fundamental. Derechos y garantías. Las garantías viabilizan la incolumnidad del derecho fundamental. Entonces, el tema de la prueba, ¿no? No solamente concita la atención en el ámbito jurídico, sino que la prueba concita la atención en todos los ámbitos y las actividades. Todo recae y todo tiene un método probatorio. Miren, todo tiene un método probatorio. Y los métodos probatorios tienen también estricta relación con los sistemas procesales. Un sistema procesal penal responde a una metodología de la averiguación de la verdad. Un sistema procesal responde a una metodología de obtención de información. Un sistema procesal responde a la forma de gobierno que adopta un Estado. De manera que, si hablamos de la prueba dentro y que se incardina dentro del proceso penal, tenemos que comprender también cómo es que se investiga, cómo es que se obtiene la información. Si estamos sumidos en un sistema acusatorio contradictorio, y esto mirando el artículo 43 constitucional, en donde nos señala que somos un Estado unitario, que nos regimos bajo el principio de la división del poder. Entonces, no hay un aglutinamiento en un solo poder de todas esas aristas o todo ese poder omnímodo que tiene el Estado, sino hay la división del poder, lo que implica que va acorde con un sistema acusatorio y la prueba también tiene que ir acorde con un sistema acusatorio. Entonces, la idea de la prueba es comprender, ¿no?, que en el ámbito del proceso penal no hace sino buscar sostener que esta prueba busca en puridad el conocimiento. La prueba busca la obtención de información, pero por sobre todo, la prueba, y lo veremos en unos segundos, tiene que ver con la obtención de la verdad. Y aquí viene esta categoría que en filosofía del derecho mucho se aborda. ¿Qué tipo de verdad es la que persigue el proceso penal? ¿Qué tipo de verdad es la que persigue la prueba en particular? Fíjense que evidentemente la doctrina procesal alemana a finales del siglo XIX y ya adentrándonos a la primera mitad del siglo XX, hubo un predominio, hubo azarosas discusiones respecto a la distinción entre verdad material y verdad procesal. Y claro, esto gestó muchas disquisiciones sobre el particular, pero que finalmente conllevaron a lo que hoy conocemos como comprender a la prueba, como el descubrir la verdad material. Porque no podría ser de otra manera, y como lo diría Jordi Ferrer, en principio la búsqueda de la verdad, pero una verdad bajo una teoría correspondentista, ¿no? La teoría correspondentista de la verdad, es decir, esa adecuación, ¿no?, esa adaptación, esa correspondencia de lo que sucedió realmente en la realidad con lo que se está dando por probado en el proceso penal. Esa relación de ajuste o correspondencia entre la realidad y aquella que se pronuncia en los estrados judiciales respecto de ella, ¿no? Entonces, verdad dentro de una teoría
correspondentista de la verdad es lo que finalmente se percibe. Y, y claro, si nosotros vemos un poco de lo que viene a ser la prueba, ¿no? Y apoyándonos en una definición altamente logicista, ¿no? Entender a la prueba, siguiendo a Mix and Match, como una actividad finalista, pero una actividad finalista que tiene un resultado, que tiene consecuencias jurídicas que le van a hacer. No podemos hablar de la prueba sin adosarle una finalidad. Entonces, en principio, la prueba se conceptúa integralmente como una actividad finalista y procesalmente como una actividad, y acá viene lo racional, cognoscitiva metódica. Pero además de la característica de escogencia o selectividad de todo ese acervo cognitivo que vamos a poder encontrar. Entonces, desde una fase finalista, la prueba es una actividad que tiene un resultado y que gesta consecuencias. Y procesalmente hablando, es una actividad cognoscitiva. Recordemos a Larry Lauda. El sistema penal es un motor epistémico, es un motor de conocimiento. Y evidentemente esto nos permite determinar si existe falsedad o no respecto de las hipótesis en torno a los hechos que cada uno de los sujetos procesales está planteando en el seno del proceso penal. Entonces, miren, esta definición de Orte Ramos, que probablemente aquí incorpora lo concerniente a la convicción, ¿no? Que es una de las categorías un tanto no aceptadas pacíficamente bajo una concepción racional epistémica de la prueba. No se acepta que la prueba en puridad busque la formación de la convicción psicológica. Esta definición de antaño miraba que la prueba buscaba a través de esta actividad procesal, a través de esta orientación hacia el juez, buscar la formación de su convicción. Pero evidentemente hablamos de una convicción psicológica para Ortel Ramos a partir de la actividad probatoria, a partir de los hechos que han sido probados y a partir de esa, evidentemente, estas definiciones, si ya le damos un aclimatamiento a nuestra realidad nacional, por allí que alguien, un autor nacional como el profesor Pablo Talavera Helguera, que tiene uno de los trabajos que quizás con mucha suficiencia los ha desarrollado en el entorno peruano, y es sobre la prueba, ¿no? Cuando él nos presenta cuáles son aquellos ribetes o aquellas características que presenta el, la prueba en general. Y él no tiene mejor idea que establecer, perdón, no tiene mejor idea que establecer tres momentos, ¿no? de, o que comprende la prueba. Y nos habla de la prueba en principio como un medio, como una actividad y como un resultado, ¿no? Algo que resulta siendo interesante, ¿no? Porque para hablar de la prueba como un medio, ¿no? Nos diría el profesor Talavera, no hace sino referirnos a los conocidos como medios de prueba, ¿no? Hace referencia a estos medios de prueba, aquellos que van a aportar información respecto a una
determinada conclusión. Y estos medios de prueba son aquellos que se encuentran reconocidos en los ordenamientos jurídicos, ¿no? Específicamente en el Perú, cuando hablamos de la prueba como medio, estamos refiriéndonos específicamente a las testificales, a los peritajes, a las documentales, entre otros. Entonces, vemos a la prueba desde una arista que se orienta a los medios de prueba. Pero también el profesor Talavera nos hace alusión a la prueba como una actividad. Y una actividad que esté encaminada a que los sujetos procesales aporten los elementos de juicio. Y evidentemente, ¿no? La actividad probatoria, si uno revisa, ¿no? El artículo 155 de nuestro Código Procesal Penal, vamos a encontrar allí con mucha evidencia cómo se desarrolla la actividad probatoria, ¿no? Y evidentemente, ¿no? La actividad encaminada a la aportación de elementos de juicio de todos los sujetos procesales, no solamente el fiscal, no solamente la defensa, sino de todos los sujetos. Y ver a la prueba como un resultado, hacer referencia al resultado producido después de la aportación de los elementos de juicio, lo que va a permitir la confirmación o la falsación de una hipótesis acerca de los hechos. Y esto lo vamos a ver finalmente a la hora de la decisión que va a tomar el juez al momento de terminar o culminar con la denominada momento de la actividad probatoria, específicamente la decisión. Una definición ya un poco más eh, racionalista, ¿no? Es la que nos trae la profesora Carmen Vázquez de la Escuela de Girona. Y aquí es entender a la prueba, ¿no? Como todo tipo de información, miren, todo tipo de información a partir de la cual podemos realizar inferencias respecto de los hechos. Entonces, veamos la noción de prueba. Veamos la noción de prueba bajo esa concepción como una inferencia, una inferencia. Entonces, una información a partir de la cual se puede realizar inferencias sobre los hechos del caso. Interesante, fíjense lo que la profesora Carmen Vázquez, y que si queremos aclimatarlo un poco a lo que nos dice Michele Tarufo, y acá le da la nota característica de instrumento, de instrumento. Entonces hablamos de la prueba es un instrumento del que disponen las partes, el juez, para determinar en el proceso si se consideran como verdaderos los enunciados respecto a los hechos. Cada uno de los sujetos procesales va a ir al proceso con una hipótesis respecto de los hechos. Va a ir a un juicio con una hipótesis respecto de los hechos. Y van a hacer las pruebas las que van a permitir establecer cuán verdaderas son las enunciaciones fácticas que han realizado cada sujeto. Y claro, lo que se busca es un acercamiento, lo que se busca es una aproximación a la realidad empírica de los hechos, a lo que realmente sucedió. Entonces, a partir de hecho, fíjense, es importante poder destacar cuáles son esas características que presenta la prueba. Un punto que también no podemos dejar de lado es advertir qué es lo que busca
o cuál es el objeto de prueba. Ahora, no es un alcance del todo pacífico establecer lo que es objeto de prueba. En principio, podemos entender que la prueba busca establecer la veracidad, que la prueba busca establecer, ¿no?, la verdad o falsedad de las afirmaciones sobre los hechos efectuados por los sujetos procesados. Miren, algo que David Echandía, ¿no?, uno de los procesalistas de antaño que también ha sentado ideas básicas sobre el particular, no es sino entender que lo que se puede probar en general es el objeto. Aquello sobre lo que puede recaer, que pueden ser intereses, que pueden ser pretensiones, que pueden ser actividades. Abel Luch nos dice algo muy importante, y esto es lo que también, bajo una concepción racionalista, se comprende. El objeto de la prueba no son los hechos, sino las afirmaciones que sobre los hechos efectúan las partes. Algo muy contundente cuando se pretende entender que es objeto de prueba las afirmaciones sobre los hechos, esas hipótesis fácticas que llevan los sujetos procesados. Lo que se verifica en el proceso no son sino las afirmaciones que las partes efectúan sobre estos hechos. En torno a lo que concierne al derecho a la prueba, fíjense, este derecho a la prueba que habíamos ya mencionado y a propósito de los derechos implícitos y explícitos, vamos a partir por una idea básica. Toda persona tiene derecho a pretensión procesal. Y esto nos da una pregunta. A buscar acreditar sus afirmaciones, nos preguntamos si el derecho a la prueba es un derecho nuevo, es un contenido nuevo de un derecho viejo. Claro, si revisamos, como les dije, nuestro texto constitucional, no vamos a encontrar el derecho a la prueba descrito de manera explícita en nuestra Carta Fundamental, sino que si miramos el derecho a la prueba, tanto en la Declaración Americana de los Derechos Humanos, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, lo vamos a encontrar dentro del derecho a la presunción de inocencia. Por un lado, veremos que si es que se trata de un derecho nuevo o de un derecho implícito. El artículo 139, apartado 3 de la Constitución, recoge dos principios de derecho, ¿no?, la tutela jurisdiccional y el debido proceso. Evidentemente, a partir también del artículo 3 de nuestra Constitución, de esta cláusula que permite crear nuevos derechos fundamentales y corrigiendo en cierta medida, me recuerdo al profesor Donaire Montesinos, permite que se reconozcan nuevos derechos.
Y ahí a partir de los principios de forma republicana de gobierno, dignidad humana, división del poder, soberanía del pueblo, principio democrático, es que se han gestado nuevos derechos fundamentales, ¿no? Como el derecho al agua potable, el derecho a la verdad, etc. Pero esos son los derechos nuevos que se han gestado, no solamente por las exigencias contemporáneas, por los cambios que se han dado en el mundo, pero también hay derechos implícitos. Y estos derechos implícitos, evidentemente, en cuanto a su contenido, no es sino un contenido nuevo, pero respecto a una figura que la Constitución ya reconoce, respecto a un derecho que la Constitución, por ejemplo, si nosotros vamos al artículo 139, apartado 3 de la Constitución, proceso. Y este debido proceso, fíjense, va a albergar un plexo de derechos fundamentales. Por ejemplo, el debido proceso, ¿no? Del debido proceso va a dimanar el plazo razonable. Del debido proceso va a dimanar la prohibición de la reforma peyorativa. De tal manera que advertimos que en nuestra Constitución se reconoce derechos explícitos y derechos implícitos. A partir de la cláusula tercera de la Constitución, la cláusula numerus apertus, se pueden crear nuevos derechos, que vienen a ser en este caso derechos nuevos, pero también es posible dotarle de contenido nuevo a derechos viejos. La tutela, el debido proceso son derechos viejos, pero les podemos dotar de un contenido nuevo, como el plazo razonable. Y claramente ese contenido nuevo que no está explícitamente señalado en la Constitución es un contenido implícito. Y acá el derecho a la prueba es una manifestación implícita de este macro derecho conocido como el debido proceso. De tal forma que si nosotros revisamos cuando menos determinadas sentencias del Tribunal Constitucional, van a reconocer en principio que el derecho a la prueba tiene raigambre constitucional, por tanto tiene protección constitucional. Y no es sino en el caso Marcelino Tineo Silva, en el expediente 010-2002, reiterado en el caso Magali Medina y Ney Guerrero, expediente 6712-2005, y en el caso Luis Federico Salas Guevara Schultz, expediente 1014-2007, en donde se reitera ese reconocimiento del derecho a la prueba como un contenido implícito del debido proceso. En el caso Tineo Cabrera, en el expediente 5068-2006, también se reitera lo ya sentado en el caso Magali Medina y Ney Guerrero respecto al derecho a la prueba. Y se señala que no es sino un componente elemental del derecho al debido proceso. Y no hace sino facultar a los justiciables a que postulen los medios probatorios que justifiquen sus afirmaciones. De allí que miren, vamos notando cómo es que se destaca ese contenido que tiene el derecho a la prueba.
en principio, como componente del debido proceso. Definitivamente, si nosotros queremos conocer las dimensiones del derecho a la prueba, partiremos por lo siguiente. El derecho a la prueba presenta una dimensión subjetiva. Esta dimensión objetiva y esta dimensión subjetiva. Por la dimensión subjetiva, las partes o los sujetos procesales, y aquí hay una diferencia, ¿no? En el ámbito penal, propiamente el término correcto es sujetos procesales. Arsenio Guardia tiene ese viejo cuño de que los sujetos procesales y el propio legislador procesal penal peruano ha establecido, ¿no? Evidentemente que esta categoría de sujetos procesales es propia del proceso penal y partes procesales es propia de del proceso civil. Entonces, por la dimensión subjetiva, las partes, los sujetos procesales o los terceros legitimados en el ámbito de un proceso o procedimiento tienen derecho de producir la prueba. Tienen derecho de producir la prueba. ¿Con qué finalidad? Acreditar los hechos que encarnan su pretensión. La, el alcance subjetivo del derecho a la prueba es el derecho que tenemos de producir prueba. Y la dimensión objetiva que concierne ya al Estado a través de la jurisdicción es el deber que tiene el juez de la causa de actuar, de motivar, de darle el mérito que corresponde a los medios de prueba, de manera objetiva. ¿Ah? Algo que también concierne entender son estos límites, que son los límites. Estos límites que tiene el derecho a la prueba. Y claro, esto ha sido replicado, ¿no? Actualmente por un lado, está orientado a esos principios que encarnan el derecho a la prueba, que tienen que ver con la pertinencia y demás. Y los extrínsecos tienen que ver con la legitimidad, tienen que ver con ese coto temporal de la proposición de los medios de prueba. Si queremos catapultar la idea y una suerte de excursus, rememoremos el acuerdo plenario 3/2023 sobre la admisibilidad. Y, y aquí, fíjense, la excelentísima Corte Suprema de la República del Perú, utilizando el vocativo correcto, ¿cuáles son esos criterios para inadmitir la prueba? En sentido contrario, ¿cuáles son esos principios y atributos que deben de tener, contener y manifestar los medios de prueba? Claro, no va a pasar la prueba ilícita. Y una de las manifestaciones de la prueba ilícita es la prueba inconstitucional, ¿verdad? Aquella que de manera exprofesa el constituyente del 93 señaló, aquella que se obtiene mediante tortura, aquella que se obtiene violando papeles privados, violando el secreto de las comunicaciones, ¿no? La prueba impertinente. Mire que estamos apoyándonos en este acuerdo plenario que tienen que ver con las características o principios intrínsecos de la prueba. La pertinencia, en la otra cara de la moneda, que es la causal inadmisión, de acuerdo al acuerdo plenario 3/2023, la prueba impertinente. Aquello que no guarda relación con lo que es objeto de debate
con lo que es objeto de prueba. Mire usted el 156 del Código Procesal Penal. Aquello que no tiene relación con lo que va a probarse. Características intrínsecas. La utilidad, cara adversa. La prueba inútil, no pasa. Aquella que no se relaciona con nuestra hipótesis delictiva y aquella que no nos va a sumar. Aquella que no aporta información. Aquella que no coadyuva en el esclarecimiento de los hechos, en arribar a la verdad. La superabundancia. Evidentemente que esta tiene su matiz la sobreabundancia, ¿no? Claro, la excesividad en la proposición de medio de prueba, pero que habría que tomarlo con mucha calma. O sea, no siempre miremos aritméticamente la sobreabundancia, sino, o sea, no hay que mirar la sobreabundancia desde un eje cuantitativo, sino cualitativo. Porque a veces vemos nosotros únicamente al momento de la proposición probatoria, en el escrito incriminatorio fiscal, vemos la cantidad de, es decir, lo miramos desde un eje cuantitativo, pero no cualitativo. Yo puedo ofrecer 10 órganos de prueba, pero cualitativamente hablando, cada uno va a aportar y va a acreditar y va a sostener respecto a un hecho en específico. Pero no lo miremos desde un punto de vista cuantitativo, porque ofrecer 10 efectivos policiales no significa que los 10 van a decir lo mismo. Eso hay que tenerlo con mucho matiz y la Suprema no ha dicho nada sobre eso. No, la Suprema parecería que se va desde un punto de vista cuantitativo y no cualitativo. Y la prueba imposible, evidentemente, es aquella que no se puede obtener, no se puede realizar. Algo, bueno, que les había mencionado, y con esto creo que podemos dar pie a lo que concierne al derecho a la prueba. ¿Cuáles son los alcances que tiene el derecho a la prueba? ¿No? Y en el caso Magali Medina de Guerrero, fíjense aquí, eh, el Tribunal Constitucional, de manera muy suficiente, nos establece cuáles son estas aristas que comprende el derecho a la prueba. Principio del derecho a ofrecer medio de prueba, el derecho a que sean admitidos los medios de prueba, el derecho a una adecuada actuación de los medios de prueba, el derecho de aseguramiento, producción y conservación de los medios de prueba, y aquí viene al derecho a que sean valorados de manera adecuada y con la motivación. Estos son los componentes que presenta el derecho a la prueba como derecho implícito del debido proceso. Derecho a ofrecer, derecho a que se admitan, a que se actúen adecuadamente, a que se produzcan, a que se conserven y a que sean valorados. Fíjense, yo me voy a ubicar en específico a lo que concierne a los aspectos de la valoración probatoria. Miren, algo muy importante. El profesor Jordi Ferrer le denomina momentos de la actividad probatoria, ¿no? Momentos de la actividad probatoria. Y evidentemente, ¿no? Esta actividad probatoria está regulada en el artículo 155 de nuestro Código Procesal Penal. En doctrina se sienta mucho el momento de la obtención, ¿verdad? Y el momento de la obtención no es sino aquel momento procesal de acopiamiento, ¿no? de gestación del conjunto de elementos de juicio, ¿no? Y se va a dar en la investigación preparatoria y en las diligencias preliminares, ¿no? En las diligencias preliminares como actos de indagación urgentes e inaplazables y propiamente como actos de investigación ya en el seno de la investigación preparatoria. Es la fase de acopiamiento, ¿no? La fase propositiva y de admisión no es sino el momento de la etapa intermedia, que evidentemente a través del escrito acusatorio o de la absolución al mismo es que se van a presentar. Luego llegar a un momento de la actuación probatoria que es propio en el seno del juzgamiento y que va a dar pie a la valoración probatoria. Y dentro de la valoración probatoria, como veremos, que tiene que ver con la valoración individual y de la valoración en conjunto. Cierro con esto, miren, ya que hemos hablado en términos generales del derecho a la prueba y de la prueba en general. ¿Cuáles son esos momentos de la actividad probatoria
Y aquí vamos a apoyarnos en lo que el profesor Jordi Ferrer ha sostenido sobre estos momentos. En principio, él reconoce que los códigos procesales del mundo dividen la actividad probatoria, ¿no?, en determinados momentos, ¿no?, que él denomina y que me parece correcto. Son, son tres momentos específicos. Y creo que aquí resumimos la clase de hoy día. En principio, el primer momento es de la conformación del conjunto de elementos de juicio. Es la conformación del acero probatorio. El primer momento de la actividad probatoria es esa conformación del conjunto de elementos de juicio o acervo probatorio. ¿Cuándo se inicia este momento? Nos diría Jordi Ferrer. Con lo que habíamos dicho dentro de los alcances del derecho a la prueba. Con la proposición, derecho a ofrecer. Con la admisión, derecho a que se admita. Y con la práctica de la prueba. Entonces, la conformación de los elementos de juicio, la conformación del conjunto de elementos de juicio servo probatorio, se inicia con la proposición, continúa con la admisión y luego se da con el desahogo práctico. Cuanto más enjundioso, cuanto más rico, cuanto más amplio, cuanto más robusto sea el conjunto de elementos de juicio del que dispongamos, mayor probabilidad de acierto. Miremos los estándares de prueba que el profesor Jordi nos trae, ¿no?, y que la Corte Suprema ya se ha decantado por el segundo estándar, ¿no? Ya, esto es a través de una casación, ¿no? Al proceso deben ingresar todas y solo pruebas relevantes, ¿no? Eso tiene que ver con una de las características intrínsecas, que es la pertinencia, y en palabra de Carmen Vázquez, pertinencia o relevancia, ¿no? Hay que extraer de las pruebas admitidas, hay que extraer de todas las pruebas que se han practicado la información sobre los hechos y sobre la propia fiabilidad de las pruebas, que esto nos va a servir en el siguiente momento. Entonces, el proceso judicial nos va a permitir, y de hecho tiene que permitir, esa conformación de elementos de juicio que nos van a permitir apoyar tesis incriminatoria, por ejemplo, fiscal, o refutar a la tesis de la defensa las hipótesis respecto a los hechos que están en controversia. Es en ese momento de la conformación de elementos de juicio donde se va a poder buscar ese conjunto de elementos que apoyen nuestra tesis o nuestra hipótesis, perdón, y refuten la hipótesis contraria. Pero llegamos a ese momento, ya al momento de la valoración de estos elementos de juicio. Y ese momento de la valoración de los elementos de juicio se inicia cuando las pruebas ya han sido practicadas, ya hay ese desahogo. El proceso está listo para sentenciar, está listo para adoptar la decisión intermedia que corresponde. Entonces, trasegando la composición de elementos de juicio, superando esa conformación del acervo de elementos de juicio, ese acervo probatorio da pase a su valoración. Y claro, diría muy modestamente Jordi Ferrer, a la luz de las regulaciones prevalecientes de cada ordenamiento jurídico, miremos si tenemos reglas suficientes. Claro, el 158 probablemente nos dé pautas respecto a la sana crítica, pero entendamos esta valoración del ordenamiento de juicio, que este juzgador deberá valorar la prueba en dos momentos. Ya estamos en la valoración. La prueba de forma individual, que no es sino analizar la fiabilidad de cada una de las, cómo se produce, cómo se obtuvo. Y hay una valoración de manera conjunta. Esto es, de cara a las distintas hipótesis sobre los hechos que se han presentado de la acusación o de la defensa, ¿cuál es el grado de corroboración que aportan cada una de ellas? ¿Cuán corroborada está la hipótesis de la acusación y cuán corroborada está la hipótesis de la defensa? Evidentemente, ¿no?,
esta valoración de los elementos de juicio se incardina en estos aspectos de la valoración individual que miran a la fiabilidad y la valoración en conjunto que nos permite establecer cuán corroborada está la hipótesis y respecto a la refutación de la hipótesis contraria. Y llegar, por último, al momento de la decisión, ¿no? Y el momento de la decisión no es otra cosa que la conclusión que va a arribarse respecto a que una hipótesis sobre los hechos tiene una mayor o tiene un menor grado de corroboración a partir de las pruebas que han sido practicadas, que han sido actuadas en el juicio. ¿Cuál es la hipótesis que finalmente llegó a corroborarse en mayor o menor grado? Y claro, aquí Jordi Ferrer va a sentar la necesidad de criterios que permitan establecer y determinar si el grado de corroboración alcanzado por la hipótesis de la acusación o por la hipótesis de la absolución son o no suficientes. Y a partir de eso es que se van a gestar los estándares de prueba, porque con ello vamos a poder establecer y poder comprender el por qué el juez va a decidir cuál es la hipótesis en controversia que se encuentra debida y suficientemente probada. Para terminar, ¿no? Algo que eh, ha sido aceptado por la Corte Suprema, ¿no? Es respecto a los estándares de prueba, ¿no? Y esto tiene que ver, ¿no? Al momento de establecer cuál hipótesis se encuentra probada y cuál. Miren, algo que el Acuerdo Plenario 7/2023, ¿no? Ha recogido, ¿no? Y también lo hizo lo propio en la Declaración 1897-2019 de la Libertad. En principio, fíjense, el Acuerdo Plenario 7/2023 sobre el sobreseimiento aludía a lo que en su momento la sentencia plenaria casatoria 1/2017 estableció respecto a los estándares, ¿no? De prueba, desde la sospecha inicial, la sospecha reveladora, la sospecha suficiente, ¿no? El alto grado de sospecha, sospecha vehemente para presión preventiva y el más allá de toda duda razón. Y es sobre este punto, y con esto termino, que la Suprema Corte establece que respecto al estándar que se requiere para condenar, ya ha habido un viraje, un giro copernicano que ha dado la Corte Suprema. Y ahora asume un estándar de prueba objetivo, tipo al estándar planteado por el profesor Jordi Ferrer Beltrán. Pero recordemos que el profesor Jordi Ferrer Beltrán tiene varios estándares, ¿no? Son 7 estándares de prueba que presenta y son estándares que vienen a nivel progresivo, niveles intensos de prueba, ¿no? Y lo que la Corte Suprema, en este caso, que lo descolla en el Acuerdo Plenario 7/2023 y que no hace sino traer a colación en ese mismo Acuerdo Plenario este recurso de casación que es el 1897-2019, la libertad, cuyo ponente es César San Martín Castro, que es del agosto de 2021. Acá fija ese estándar para condenar, pero siguiendo la doctrina de Ferrer Beltrán. Miren, y acá nos señala la Corte Suprema, y con esto terminamos, el estándar de prueba, miren, que excluye la duda y fija un alto nivel de acreditación de la culpabilidad desde el material probatorio disponible, desde lo que se actuó, lo que se desahogó, al punto que nos va a permitir descartar la hipótesis defensiva. Entonces, acá recordando a Jordi Ferrer, lo que se exige, cuando menos, no solamente que se acredite la tesis imputativa del fiscal, sino que también tengamos que descartar la hipótesis defensiva, evidentemente plausible. Entonces, la hipótesis que se considere probada, vamos, la hipótesis de la fiscalía, debe ser capaz de explicar los datos disponibles, lo que se actuó, integrándolos de forma coherente, que no se contrapongan, y debe haberse refutado la hipótesis
alternativa planteada por la defensa. No basta acreditar la hipótesis fiscal, sino refutar la hipótesis contraria, ¿no? Y eso tiene que ver con el estándar 2 que Jordi Ferrer nos plantea. Debe haberse refutado la hipótesis alternativa formulada por la defensa para hablar y para establecer y dar por probada la hipótesis de la acusación, y con lo cual el nivel de responsabilidad del acusado. Muy bien, bueno, el tiempo nos ha ganado, inevitablemente. El tema es amplísimo, es un curso completo que se lleva en doctorado y maestría, pero hemos tratado de dar algunas ideas generales del derecho a la prueba, de la prueba en general, y por allí conversar de manera muy sincopada sobre los momentos de la actividad probatoria. Agradecerle por su atención, estoy atento a cualquier comentario, cualquier apreciación, y le doy pase al doctor Eduardo para que lo que considere pertinente. Ya, doctor, a ver, algún discente que desea hacer alguna pregunta, puede levantar la mano y para que el doctor lo pueda absolver su duda. Bueno, no veo que para mí que ninguno de los discentes, de los asistentes están predispuestos para hacer alguna pregunta. Parece que está todo claro. La explicación está muy bien hecha. Entonces, yo nomás quiero decirle a usted, doctor, agradecerle a nombre de la Academia de la Magistratura de la sede de Loreto por la aceptación a esta conferencia que hemos organizado como sede, en el cual estaba dirigido para todos los dirigentes a nivel nacional. Agradecerle nuevamente a nombre de la misma Academia de la Magistratura y esperamos verle pronto en una de las siguientes ponencias y los cursos que usted como docente principal y asociado nos viene ofreciendo, doctor. Gracias. Muchas gracias, doctor. Tenga buenas noches. Hasta luego. Y bueno, gracias.